Sembrando Palabras de Vida, un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, bueno, hoy contamos con la presencia de María Elena, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Que María Elena, qué gusto que estés con nosotros, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, María Elena, iniciemos entonces con nuestro tema de hoy. Así es. Gracias, Jorge. Bueno, pues antes que nada, darle las gracias por estar con nosotros en este segmento de Sembrando Palabras de Vida. Es tan importante para nosotros que efectivamente la palabra que nosotros les demos sea palabra de vida. Que venga a sanar, que venga a liberar, que venga a restituir y que venga especialmente de quien nos las da. Hoy el tema que he escogido es la importancia de su palabra. ¿A qué me refiero? Desde luego la palabra de Dios, porque esa es la que da vida. Realmente la palabra humana, la palabra que sale de nosotros, pues está un poco contaminada o bastante contaminada. Pero la palabra que viene directamente de Él, esa es la que produce vida. Ahora, quiero comentarles que su palabra es espiritual. Y lógicamente, o bueno, no lógicamente, ustedes saben que esta palabra tiene que, o va dirigida a su espíritu, al espíritu de ustedes. La palabra de Dios es una palabra espiritual porque Él es espiritual. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y en Juan 6:63 dice, y las palabras cuando Jesús estaba hablando, esta es una palabra que Jesús dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, la palabra, lo que nosotros conocemos como la Biblia, es una palabra espiritual y es una palabra de vida, o es una palabra viva. Y dice, la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Durante todo el tiempo que fue dada esta palabra, a lo mejor no estaba escrita hasta que empezó Moisés a escribirla, pero algo que me llamó la atención y a veces como que nosotros no nos damos cuenta, pero en el tiempo que Jesús estaba con sus discípulos, no estaban los evangelios. Él les hablaba a ellos. Ahora ya nosotros la tenemos escrita. Esa palabra espiritual, esa palabra que les daba vida, esa palabra que él hablaba en el tiempo que ellos estaban con él, lo hacía de manera verbal. Y ellos, esa palabra que ellos han recibido, esa palabra que cada una de las personas que escribieron la Biblia y la han puesto o la han escrito, nosotros podemos recibirla. El tema, como les comentaba, era la importancia de la palabra. Entonces es tan importante que primero nosotros conozcamos qué es esta palabra. La única manera que nosotros podemos recibir esta palabra, que es espíritu y que es vida, es a través cuando nuestro espíritu ha sido regenerado o hemos nacido de nuevo. Por eso es tan importante que nuestras oraciones de aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, oramos porque aquellas personas que aún no conocen a Cristo, que aún no lo han recibido como su Señor y su Salvador, sea tan importante para nosotros que lo reciban. Porque si no, esta palabra ellos no pueden comprender. Por eso muchas veces se dice que esta palabra es locura. Porque no la pueden entender o no la pueden discernir o no la pueden
recibir. Hay algo que aquí en hay en su escritura, en Miqueas 7, 18, 20, vean cómo él dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Eso se lo dijo a Miqueas antes de que viniera Jesús a esta tierra. Pero él ya decía, o sea, él ya había tenido la revelación de qué Dios era que perdonaba, que nos perdonaba, y dice más, y sigue diciendo, es Miqueas 7, 18, 20. Y él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ya él tenía esa revelación de que iba a venir Jesús y iba a hacer esto. Dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ya había sido revelado que iba a venir, que en toda la escritura viene especificado que iba a venir Jesús precisamente para para perdonar nuestros pecados. Y esa sangre o esa venida de Jesús o esa crucifixión de Jesús vino a hacer varias cosas en nosotros. Una de ellas, les comentaba, era a darnos un espíritu nuevo, porque la paga del pecado había sido muerte espiritual, y que al momento de nosotros recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos da nueva vida a nuestro espíritu. Nuevamente nuestro espíritu es vivificado. Nuevamente podemos tener conexión, podemos comunicarnos con el Padre. Cada punto que voy a mencionar es tan importante. Ojalá que ustedes puedan introducirse a meditar. Por eso es tan importante leer su palabra, meditar su palabra, porque es su palabra viva. Y es un alimento que nosotros recibimos y que de tal forma que si nosotros estamos alimentando, nos estamos recibiendo, vamos a poder comprender y entender muchas cosas que Él desea revelarnos a través de su palabra. Voy a continuar con otro, decíamos que su palabra es espíritu y que además su palabra es viva. Entonces, para que nosotros podamos comprenderla o entenderla o escucharlo o oírlo, debemos tener abierto nuestro corazón. O sea, cuando nosotros nos acercamos a leer su palabra, debemos decir, Señor, sabiendo que Él es vivo y que Él nos va a hablar a través de ella, ¿qué quieres decirme? Tenemos que llegar con un corazón abierto para recibir lo que Él quiere hablarnos a nuestro corazón. ¿Qué quiere hablarnos a nuestro espíritu? Pero también qué quiere hablarnos a nuestro corazón. Entonces tenemos que llegar con dos actitudes, con un corazón abierto y con un espíritu abierto para recibir lo que Él quiere hablarnos. Recuerde que en el corazón, porque a veces hablamos de corazón y pues decimos, sí, ¿qué es el corazón? Recuerde, el corazón es nuestros pensamientos, o sea, en nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Yo decido poner lo que tú quieres decirme a mí
sobre mis pensamientos, mis razonamientos, para poderte escuchar con claridad. Con esa actitud tengo que llegar. ¿Qué quieres hoy decirme? Cada vez que yo abra tu palabra, ¿qué quieres decirme el día de hoy? ¿Qué quieres hablarme a mí? Otro punto es, con su palabra, nosotros podemos conocer el carácter de Dios. Le podemos conocer, o sea, ¿quién es Él? ¿Cuáles son sus mandamientos? O sea, sus estatutos, lo que Él ha puesto, sus leyes, conocer su omnisciencia, o sea, toda la sabiduría. La sabiduría, Él creó la sabiduría. Él todo lo sabe, todo. Su omnipresencia está en todos lados. En su escritura dice que David decía, ¿de dónde me he de esconder? Si tú estás en los cielos, y si voy a lo más profundo de la tierra, también ahí estás tú. O sea, Dios está en la luz y también Dios está en las tinieblas. Él está en todos lados. Y es a través de su palabra que ustedes pueden ver esa parte. Pueden conocer su permanencia, o sea, Él está sobre todo, sobre toda circunstancia, sobre todo lo que nosotros conozcamos, Él está sobre eso. Está arriba de todo. Nuestra mente es tan limitada que a veces no llegamos a comprender realmente quién es Él. Pero es a través de su palabra que Él quiere decirnos quién es Él. ¿Cómo es Él? Su soberanía. No hay ninguna autoridad arriba de su autoridad. No existe. Su inmutabilidad, esto que es tan importante que no cambia. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros a veces, y es por eso que podemos confiar plenamente, porque Él no cambia como nosotros a veces decimos una cosa según nuestro estado de ánimo, o según lo que pensamos, o según nuestras circunstancias, podemos decir una cosa y después cambiarla. Pero Él no cambia. Si Él dice algo, Él lo va a realizar. Cuando no es mostrado a través de su palabra esta cualidad de su carácter, es precisamente cuando nosotros podemos realmente confiar a pesar de todo lo que veamos o a pesar de todo lo que nosotros podemos, porque esa cualidad de su carácter nosotros la hemos podido ver, ha podido mostrarse a nosotros. Y podemos ver que él va a hacer lo que ha dicho. Y algo tan importante es que cuando nosotros tenemos ya eso que Dios ha mostrado a través de su palabra, lo que ha dicho desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada promesa, cada palabra va a cumplirse. Puede ser que yo no logre verla o me refiero físicamente porque este cuerpo pues va a desaparecer, pero su palabra se va a cumplir
Y por eso tenemos esa seguridad, porque conocemos a través de ella este valor o esta característica de su carácter, su santidad. Si nosotros es revelado a través de su palabra su santidad, y él dice que nadie sin santidad podrá verlo, ¿creen que es importante que nosotros busquemos la santidad? Ahora, no es con nuestras fuerzas, no es de la manera en que nosotros pensemos que buscamos la santidad, pero necesitamos saber qué él llama santo. ¿Qué es santo? ¿Qué es santo para él? Porque si dice que sin santidad nadie lo podrá ver, yo necesito saber a través de su palabra, pedirle que me muestre cuál es su santidad, qué es santidad. Porque yo puedo, en mis razonamientos o el conocimiento que yo tengo puede ser que santidad es que no peque, pero pecar a lo mejor en cuanto a lo que se puede ver o lo que yo puedo ver. Pero puedo estar pecando también en mis pensamientos o también puedo estar pecando en mi espíritu por incredulidad, por no creer lo que él está diciendo. ¿Y cómo sé que no creo? Porque él dice algo o me dice algo. Y algo dentro de mí dice que no es cierto. O si no lo hago, por ejemplo, algo que él habla a mi corazón y que me dice y no lo hago, quiere decir que no estoy creyendo y estoy pecando por incredulidad. Entonces, por eso es importante que a través de su palabra le pidamos que nos diga qué es santidad. Habla de su poder, de su fidelidad, su bondad, su paciencia, su gracia, su misericordia, su amor y también su ira. Porque podemos ver a varias partes en la Biblia donde él se enoja. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que produce esa ira? Voy a ir, yo creo que más adelante o en otro espacio voy a continuar con esto porque creo que es importante que en la medida de lo posible podamos cada parte o cada punto que ustedes puedan recibirlo y oro para que crea una necesidad de conocer esto, que no sea algo que yo estoy mencionando, sino que ustedes y cada uno de ustedes lo profundice, lo reciba. Otro punto es, con su palabra vamos a ver su voluntad y sus deseos. Vean, en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, si nosotros, él habla estas palabras, o sea, dice que sus planes son de bien.
Los planes que Él tiene para cada uno de nosotros son de bien y no de calamidad. Esos son sus planes. Esa es su voluntad y ese es su deseo. Entonces, ¿en dónde podemos estar de acuerdo que si no conocemos esos planes y esa voluntad personal, porque Él tiene un deseo y una voluntad para cada uno de nosotros? A cada uno de nosotros nos dio una forma de ser con un propósito. Nos dio talentos, nos dio habilidades con un propósito eterno. Entonces, por eso es tan importante que yo, María Elena, conozca cuáles los planes que Él tiene para mí. ¿Cuáles esos planes de bienestar tiene para mí? Porque si yo sé cuáles son esos planes, están de acuerdo que voy a saber el propósito, voy a conocer cuál es mi propósito por el que Él me haya traído a esta tierra. Y voy a dirigirme a eso, porque ahora ya sé que Él pensó en bien para mí. Y eso lo voy a conocer otra vez a través de su palabra. Su palabra es escucharle, oírle. Él me va a hablar, Él me va a decir a través de esta palabra cuáles son sus planes para mí. Y si yo no medito en su palabra, oigo su palabra, leo su palabra, no voy a saber ese plan que tiene para cada uno de nosotros. El punto 4 sería sus promesas. Voy a conocer esas promesas que les comentaba que era tan importante conocer, que Él no cambia, porque se van a cumplir. Si ustedes tienen experiencias con una persona que a veces, como nosotros, humanamente a veces prometemos y por qué circunstancia pues no cumplimos, ¿no? Y pues ya después pedimos una disculpa o hacemos, pero si nosotros conocemos cuál es su carácter y también conocemos cuáles son esas promesas, porque vamos a suponer que conocemos el carácter, pero no sabemos que él no cambia y que lo que Él dice se va a cumplir, pero no sabemos qué es lo que dice, qué es lo que se va a cumplir. Entonces, por eso podemos conocer las promesas. ¿Qué promesa te ha dicho? ¿Qué promesa me ha dicho? Hace algún tiempo, y la recuerdo, pasé por una situación muy complicada, muy difícil. Y yo estaba leyendo su palabra. Y bueno, no sabía lo que estaba pasando en ese momento, pero pues era una situación muy complicada. Y me da Isaías 41 que dice, no temas, yo soy tu Dios. Siempre, y siempre no es ahora, mañana, siempre, siempre. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa fue una promesa. Han pasado muchos años y la sigo viviendo. La sigo viviendo. Perdón. En Isaías 48 dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Todo puede cambiar, todo puede ser ahora sí, ahora no, estar bien en un momento, estar mal,
pero la palabra de Él nunca va a cambiar, nunca. Entonces, por eso es tan importante que leamos, porque ahí vamos a conocer qué promesa tienes, qué promesa has dado, qué promesa me has dado. Para que cuando venga una situación, una mentira, un engaño o algo que no sea la verdad, porque su palabra es la verdad. Lo único que hay real y la única verdad es su palabra. Entonces, cuando venga una mentira, usted pasa en una circunstancia que no sea su verdad, eso es lo que me va a sostener. Ese sería el punto número 4. Y bueno, vamos a terminar con el punto número 5 en este segmento, que sería nos da fe. Y yo había oído, y yo creo que muchos de ustedes han oído, que dice que así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios, ¿no? En Romanos 10:17. Y yo había oído esto, pero ¿qué es fe? Dice que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando Dios me habla y me da algo y se realiza, en ese momento no está. O sea, yo había dicho, sí, era como que así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Pero me refiero, esa palabra se hizo viva en mí cuando yo oí su palabra, cuando yo le escuché lo que él me decía, cuando puso en mi corazón esa verdad y yo escuché y se llevó a cabo, en ese momento mi fe aumentó. Mi fe aumentó. Y dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, ahora yo le digo, quiero escucharte. Quiero escucharte. Quiero que me hables. Porque en la medida en que yo escuche su palabra, mi fe va a crecer. Porque pues dice que la palabra dice, así que la fe es por el oír su palabra. Me puede hablar a través de la Biblia, me puede hablar a través de las circunstancias, o me puede hablar a través de algo que pone muy dentro de mi corazón. Mayormente me va a hablar a través de su palabra, su palabra escrita. O sea, me refiero a su voz, su palabra que ya que está escrita y que la puedo, que puedo escucharla, que puedo verla, que puedo sentirla, que puedo comprenderla. Pero en la medida en que se haga vida en mí, va a aumentar en fe. Le doy gracias por este tiempo. Gracias por las personas que lleguen a escuchar este mensaje y que cada las palabras las palabras que hayan salido de mi boca entren a cada uno de sus corazones y se vuelva vida, pero palabra de Él, palabra que haya venido primero a mi corazón y que también esté en sus corazones. Muchísimas gracias.